Buenas, este es el grupo conformado por Cristian Alfaro, Sebastián Campos, Jimena Vargas, Sebastián Vargas y mi persona, Lucía Cortés. Les venimos a presentar el laboratorio 1, que es el diseño y análisis factorial de la distancia de vuelo de una catapulta. Empezando un poco con el estado de arte, tenemos 5 conceptos fundamentales, que sería diseños de experimentos, la metodología con bases estructurados científicos para analizar y probar con algunas condiciones o factores del proceso que afecta a un producto o servicio, teniendo como objetivo minimizar, maximizar o mantener el target. De aquí tenemos 2 conceptos importantes, que serían factores y variable de respuesta. Además de esto, tenemos el análisis estadístico, que sería recopilar y analizar datos para descubrir patrones y tendencias implícitos. A partir de esto, utilizamos conceptos como prueba de normalidad, prueba de varianzas y prueba de medias. Tenemos lo que es potencia de muestra, que es el porcentaje de representación del experimento sobre los datos, la altura, la distancia vertical de un cuerpo a una superficie tomada como referencia, y una catapulta, una máquina bélica antigua que es utilizada para el lanzamiento de proyectiles. Seguidamente tenemos las etapas del diseño de experimentos. Como primera etapa encontramos la definición del problema, en el cual se define que se diseña un instrumento para una población específica que abarca la edad de 7 a 12 años. Como segundo punto tenemos el objetivo del estudio, el cual se encuentra en maximizar la distancia de recorrido de lanzamiento del objeto mediante la catapulta diseñada para una población que abarca de los 7 a los 12 años. Como tercer punto tenemos los factores de estudio. Para los factores de estudio se toma en cuenta el proyectil de lanzamiento del experimento, el cual es una moneda de 5 colones y otra de 10 colones, además de las ligas de color azul y verde que rodean las monedas. Por lo que, en resumen, se toman en cuenta 3 factores: la moneda, las ligas que amortiguan el rebote y la altura de lanzamiento. Luego, como cuarto punto, tenemos la identificación de la variable de respuesta, en donde se decide que la variable de respuesta del experimento constituye por la distancia recorrida del proyectil. Como quinto punto, hablamos del diseño experimental. El diseño factorial del experimento es igual a 2 elevado a la 3. El número de factores seleccionados es relativamente pequeño y cada uno posee solo 2 tratamientos. A pesar de que se considera un diseño con pocas corridas, se logra visualizar y analizar el efecto individual de cada factor y la interacción entre los mismos sobre la distancia recorrido. Y como sexto y último punto tenemos la planeación y la organización del trabajo experimental, en la cual para la medición de distancia se utilizó una cinta métrica. En cuanto a la comparación con la distancia esperada, nosotros decidimos establecer un valor de referencia por medio de una prueba T de una muestra en Minitab. Con esto obtuvimos una media que es de 395,83 centímetros y un intervalo de confianza del 95%. Con esta media, nosotros decidimos compararlo por medio de una tabla comparativa, comparar las medias de todas las configuraciones posibles del experimento con la media encontrada anteriormente. Como resultados obtuvimos que la configuración con menor diferencia de medias nos la proporciona la liga verde, la moneda 10 y la altura 460 centímetros. También notamos que las 3 configuraciones con menor diferencia tienen en común el factor de altura 460 centímetros. Continuando con el análisis estadístico, nosotros inicialmente hicimos el análisis con los datos tomados. Sin embargo, como pueden ver en la tabla de análisis de varianza, no nos dio ninguno de los factores significativos. Además, obtuvimos un R cuadrado de 16,18%, el cual es bastante bajo. Y además vimos que teníamos un dato atípico. Como se puede ver en la tabla, este dato es de 150 centímetros. Viendo el análisis de residuos, en la gráfica de ajustes vemos que los datos no son tan homogéneos. Y en la gráfica de orden se ve que hay un residuo muy fuera de lo común, eh, que es el dato atípico que mencioné anteriormente. Por lo tanto, se decide cambiar este dato de 150 a 350 centímetros. Y esto asumiendo que hubo un error al momento de digitar el dato o pudo ser también un error en el método de lanzamiento. Listo, entonces se realizó el análisis con los nuevos datos. Primero se hizo la prueba de normalidad, en la cual se obtiene un P de 0,38
Al ser mayor que 0,05, se puede decir que los datos siguen una distribución normal. Luego se hace la prueba de igualdad de varianzas. Em, bueno, con esta es que la hipótesis nula es que todas las varianzas son iguales y la alternativa de que alguna es diferente. Como se obtiene un P de 0,51, se puede decir que las varianzas son estadísticamente iguales. Luego se realiza el ANOVA con la hipótesis nula de que el factor no afecta significativamente la distancia. Y la alternativa es que sí afecta. También se puede ver acá el modelo estadístico de un diseño de 3 factores. Se realiza el análisis de ANOVA ya con el modelo totalmente depurado y se obtiene que los factores de altura y de liga tienen un valor de P de 0,33. Como este es menor a 0,05, no hay suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis alternativa. Por lo tanto, se puede afirmar que estos factores sí son significativos. Y eso también se puede ver en el gráfico de Pareto que está a la par. Se tiene un R cuadrado de 33%, que es mejor al que se obtuvo inicialmente, aunque también este es bastante bajo. Esto quiere decir que hay un 67% de variabilidad que no está explicada en este modelo. Y hay dos datos poco comunes. Luego acá podemos ver en la gráfica factorial y el optimizador que con la altura de 4,6 centímetros y con la liga verde es cuando se maximiza la distancia de vuelo. Por último está el análisis de residuos, donde se ve que estos son normales, son un poco más homogéneos con respecto al modelo inicial y son independientes. En cuanto a las conclusiones, concluimos primero que los datos cumplen con los supuestos necesarios para el análisis estadístico. También concluimos que los factores de altura de lanzamiento y tipo de liga tienen un efecto significativo. También pudimos concluir que se debe establecer un valor de referencia que sirva como punto de comparación para evaluar si los resultados obtenidos cumplen con nuestras expectativas. Como cuarta conclusión, nosotros concluimos que para lanzar el proyectil, para maximizar la distancia del proyectil, debemos lanzarlo con la liga verde y con una altura de 460 centímetros. Y por último, concluimos que existe un porcentaje significativo de variabilidad no explicada. Esto puede deberse a factores no considerados en el modelo o a limitaciones en la precisión de las mediciones. Para un futuro experimento, se recomienda buscar eliminar al máximo los factores que agreguen aleatoriedad. Por ejemplo, realizar un rediseño en la catapulta para incluir un indicador o un mecanismo para estandarizar la posición donde se coloca el proyectil. Esto debido a que la variación en la colocación de este podría disminuir la cantidad de ruido que se introduce al experimento. Por otra parte, se podría repetir el experimento con valores distintos para los factores que ya se utilizaron, como podrían ser ligas más fuertes o más débiles y proyectiles más pesados o ligeros y alturas diferentes. Esto con el fin de capturar una mayor variabilidad en los datos para encontrar relaciones más fuertes y modelar mejor el comportamiento de la catapulta. También podríamos aumentar el número de muestras para obtener más información y obtener datos más fuertes que muestren una mayor significancia de los factores. Por último, aún con todo esto, el valor de R obtenido fue muy bajo, por lo que recomendamos analizar otros factores que podrían estar influenciando la variación de la distancia que recorre el proyectil.